Vamos a leer el capítulo 3, el decreto eterno de Dios, de la Confesión de Fe de Westminster, y vamos a ir explicando el dogmatismo de la confesión. El decreto eterno de Dios. Dios, desde la eternidad, por el consejo sumamente sabio y santo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente toda cosa que sucede, y sin embargo, de tal manera que ni es Dios el autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni la libertad o contingencia de las causas segundas son quitadas, sino más bien establecidas. Acá, para explicar brevemente, dentro de este primer párrafo, aquí estamos frente a un determinismo. Acá estamos frente a un determinismo bíblico que estos llega a su ejecución a través de causas secundarias, a través de un control providencial. Aquí no estamos frente a un determinismo ciego, sin causas segundas, ni un determinismo fatalista, donde no considera las causas secundarias para su ejecución, sino que estamos frente a un determinismo bíblico que considera todos estos medios providenciales para la ejecución de este propósito divino. Entonces, Dios de la eternidad, por el consejo sumamente sabio y santo de su propia voluntad. Estas son parte de las motivaciones. Dios, desde la eternidad, en la quietud del cosmos, estas fueron sus motivaciones. A través de su sabiduría, su sapiencia, Dios decidió tener un plan de redención, y el primer plan que se le ocurrió, digámoslo así, en términos del antropomorfismo y del antropopatismo, esto fue innato y esto fue inmediato. El primer plan que Dios se le ocurrió lo consideró sumamente sabio. Dios no previó, como lo propone el molinismo, el conocimiento medio de una baraja de posibilidades y de futuros hipotéticos y potenciales, eligió el mejor. No, aquí estamos frente a un solo plan, y esto fue algo intuitivo, esto fue algo innato, inherente como resultado del raciocinio de la deidad, y al primer plan que se le vino a la mente, digámoslo así, en un lenguaje del antropopatismo, lo consideró sumamente sabio esto. Y esto fue algo inmediato, y estas fueron sus motivaciones, las que lo movieron para este propósito, es la libertad de su voluntad. En este caso, Dios poseería un libre albedrío. Eso, lo que los reformadores hablaron del término en latín, es lex. Dios está por encima de su propia ley. No hay ninguna ley que le prohíba a Dios hacer algo, porque esta ley tendría que estar por encima del proceder divino. Dios es ley en sí mismo, y sus propios atributos incomunicables son su propia ley. Por eso Dios es considerado como la regla suprema de justicia, y es el estándar objetivo de lo moral. Entonces Dios, por el consejo sumamente sabio y santo de su propia voluntad, ordenó de manera libre e inmutable, que esto lo decidió una sola vez y para siempre, todo lo que sucede. Entonces estamos frente a un determinismo, estamos frente a una predestinación de todas las cosas, no solamente una predestinación soteriológica, sino una predestinación de todas las cosas de la historia humana, y con respecto a cómo iba a crear el mundo y todo lo que sucede y todo lo que iba a tomar una realidad corpórea en el universo. Y sin embargo, de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas. Dios no puede ser pecaminoso. Dios no puede ser pecaminoso porque no hay ninguna ley que le prohíba a Dios
hacer algo. Porque si hubiera una ley que le impidiese a Dios hacer algo, Dios tendría concupiscencia, deseos prohibidos, y Dios sería pecador. Entonces, como Dios es sumamente libre de su propia voluntad, y Dios actúa de una manera totalmente libre e inmutable, es que Dios no puede ser pecador. Dios no puede ser pecador, y si Dios es la primera causa y última de todas las cosas, como también del pecado y del mal, de tal manera que Dios no puede ser autor del pecado. Aquí la confesión va a abordar la autoría del mal como una apropiación divina, pero desde una carga negativa, en términos morales. Entonces Dios, desde un aspecto metafísico y de causación, Dios decreta todas las cosas, pero en términos morales, Dios no es pecador, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas. Esta traducción es súper buena, porque hay traducciones que lo presentan aquí como el libre albedrío, que Dios no violenta el libre albedrío. Eso fue muy controversial. Tenemos como Gordon Clark, que se presentó hostil frente al término libre albedrío aquí, por el concepto filosófico, por el sofismo que implica un libre albedrío, que implicaría una capacidad volitiva libre de Dios. Entonces, esta traducción es súper buena, porque dice que ni hace violencia a la voluntad de las criaturas. Entonces, no estamos frente a una coacción externa y que obligue la voluntad de la criatura, sino que Dios impele de una manera interna, a través de su omnipotencia, fomenta e impele la voluntad de la criatura a través de deseos y afectos volitivos. Entonces, no estamos frente a una coacción externa. Ni la libertad o contingencia de las causas segundas son quitadas, sino más bien establecidas. Estamos frente a un control providencial, a través de medios providenciales. Aquí estamos frente a una causación y a un determinismo causativo, a través de eventos providenciales que Dios va a orquestar para que estos lleven a cabo el designio divino. Entonces, como primer párrafo, estamos frente a un determinismo bíblico que considera los medios providenciales, que posteriormente aquí en los siguientes párrafos va a explicar cuáles son estos medios providenciales. Entonces aquí estamos como primer párrafo, estamos dentro de un determinismo. Aquí la confesión nos presenta el proceder divino como determinista. Aunque Dios sabe cualquier cosa que pudiera o puede pasar en todas las condiciones supuestas, nada ha decretado Él porque lo previera como futuro o por ser lo que había de pasar en dichas condiciones. Entonces acá tajantemente nos dicen que aquí no hay previsión. Esta es una de las cosas que esta confesión va a hacer hincapié, va a hacer mucho énfasis en atacar la previsión, porque tenemos que entender el contexto de donde esto es elaborado, en donde Juan de Molina proponía el conocimiento medio, el mundo hipotético. Entonces Dios actuaría considerando el futuros hipotéticos potenciales, y Dios elegiría el plan mejor, y que Dios prevería el futuro, y que Dios actuaría a través de esta contingencia de su propia creación. Entonces, de hecho, Jacobus Arminius va a desarrollar su concepto de la predestinación a través del conocimiento medio. Si nos vamos a la teología sistemática de Jacobus Arminius, él presenta una predestinación totalmente previsionista, en donde se prevé el futuro. Entonces, de hecho, los remonstrantes en la protesta de 1610, que dio lugar posteriormente a la respuesta de los cánones de Dort, es precisamente para derribar el argumento de la previsión.
Entonces, esta confesión que se va a elaborar mucho tiempo después, va a destruir totalmente el concepto previsionista de la predestinación. Aquí estamos frente a un decreto que no considera nada previsto. Aquí van a explicar las razones y qué es lo que, qué es lo que queda afuera. Entonces, aunque Dios sabe, porque Dios en su omnisciencia sabe el futuro, porque Dios revisa su propio plan, su propio consejo. Todas las cosas que pudieran suceder o pasar en las condiciones supuestas, nada ha decretado Él porque lo previera como un futuro o por ser lo que había de pasar en dichas condiciones. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados para la vida eterna y otros preordenados a la muerte eterna. Aquí estamos, aquí se explica la predestinación en términos generales. Más abajo van a redundar más detalladamente, pero aquí como manera introductoria van a hablar que la predestinación consiste en elección y reprobación. Hay mucha gente que confunde la predestinación con la elección. No, la predestinación se compone de dos partes, elección y reprobación. Entonces aquí nos hablan de dos grupos de personas. Tenemos el género humano y el género angelical. Entonces estamos frente a una predestinación humana y una predestinación angelical. Son predestinados para la vida y otros preordenados para la muerte. Entonces también hubo una elección angelical interesante. Estos ángeles y hombres, interesante que están categorizados en un mismo nivel, ángeles y hombres, así predestinados y preordenados, son designados particularmente e inmutablemente, y su número es tan seguro y definido que no puede ser ni incrementado ni disminuido. Entonces estamos frente a una elección particular, incondicional, activa. Entonces, esto tiene un patrón activo. Dios activamente va a considerar dentro del género humano y dentro del género angelical a algunos para disponerlos para la elección eterna. Aquellos de la humanidad que son predestinados para vida, aquí van a elaborar en qué consiste la predestinación. Aquí ya está más detallado. Dios, desde que se estableciera la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna de su simple amor y gracias libres, sin previsión alguna de fe, buenas obras, perseverancia alguna, o cualquiera de estas, o de cualquier otra cosa en la criatura, como condiciones o causas que los movieran a ello, y todo para la alabanza de su gloriosa gracia. Entonces, aquí hay como 3 o 4 puntos en el inciso 5. Aquellos de la humanidad. Entonces aquí estamos hablando del género humano, que están todos en un mismo nivel, son predestinados para la vida, antes de que se estableciera la fundación del mundo. Entonces esto ocurre antes de que se creara el mundo, antes del decreto de la creación, antes de que el mundo tuviese una realidad corpórea, antes de que el mundo existiese. Estamos frente a un propósito divino. Entonces estamos frente a los pensamientos de Dios, y entonces Dios, desde el género humano, va a disponer algunos para la vida. Antes de que esto posteriormente llegue a suceder, e incluso antes de que Adán existiese, antes de que el género humano fuese creado. Entonces Dios concebía en su mente un grupo definido, que no podría ser esto ni aumentado ni disminuido, un grupo de personas, antes de que estos fuesen creados.
antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno. Estas son sus motivaciones, sus intereses, e inmutable, y el consejo secreto. Aquí estamos frente a una voluntad secreta o la voluntad decretiva, y beneplácito de su voluntad, los has escogido en Cristo. Entonces aquí podemos ver que la obra de Cristo, la obra de expiación, la obra de redención, estaba ya prevista en la mente divina antes de la elección. Es interesante eso. Entonces aquí estamos frente a un patrón supralazarianista. Por eso aquí estamos frente a una confesión supralazarianista. Esta confesión no es infra, sino supra. La disposición divina de redimir a algunos que iban a ser escogidos. Entonces la redención es antes de la elección. Entonces Cristo ya estaba previsto para que dentro del género humano algunos fuesen escogidos. Y esto antes de que también fuesen creados. Entonces aquí estamos frente a un patrón supralazarianista. Para la gloria eterna de su simple amor y gracias libres. Entonces, Dios conceder esta gracia, esta disposición y este favor inmerecido de que algunos fuesen escogidos en Cristo y que fuesen depositadas todas estas gracias y esta redención divina, es por el simple amor y la libre escogencia, sin previsión alguna de fe, buenas obras, perseverancia en cualquiera de estas o de cualquier otra cosa en la criatura. Entonces es interesante que aquí no hay nada previsto ni contingente en la misma creación. Entonces ni siquiera el pecado original. Aquí estamos y aquí llego al clímax de la posición supralazarianista de la predestinación, que aquí ni siquiera se consideró el pecado original para que algunos fuesen escogidos. Es lo que John Hill y varios van a hablar de la masa neutral y de la masa inerte de Romanos 9 en la analogía del alfarero. Entonces, no hay que considerar la condenación con la reprobación. La condenación, los individuos son condenados por sus pecados en un orden cronológico. Cuanto esto se materializa y se lleva a cabo, el género humano existe en el mundo y los réprobos son condenados por sus pecados. Pero la reprobación consiste antes de la fundación del mundo. Algunos son reprobados en este decreto de predestinación, de elección y reprobación, y entonces que algunos son condenados en esta posición divina de reprobación decretada. Entonces no confundamos condenación con reprobación. Entonces aquí no está considerado el pecado original, porque aquí no se hizo, aquí Jacob y Esaú ni siquiera porque hicieron bien y mal. Uno fue escogido y otro reprobado, ni aunque hayan hecho bien y mal, dice Pablo en Romanos 9. Entonces aquí el pecado no es considerado y ni siquiera es previsto el pecado del individuo para ser reprobado. Para ser condenado, sí. El individuo es condenado con justa razón en sus pecados y Dios se va a encargar de entregar esta mente reprobada a su propia concupiscencia. Y van a ser condenados con justa razón. Y van a ser amontonados carbones encendidos para sus cabezas. Juicio divino. Y Dios va a quitar su mano providencial y van a ser desprovistos de toda gracia temporal. Y los réprobos van a ser condenados por sus propios pecados. Pero esta reprobación ocurre antes de todo esto se llega a existir alguna vez. Sin previsión alguna de fe, buenas obras, perseverancia o cualquiera de estas o de cualquier otra cosa en la criatura,
como condición o causa que movieran a ello. Y todo para la alabanza de su gloriosa gracia. Entonces, tanto la elección como la reprobación glorifican a Dios en el hecho de que Dios va a materializar y va a llegar a consumar su propósito. Entonces, Dios que lleva a cabo su propósito, Dios se va a sentir satisfecho y con eso Dios es glorificado. Y la reprobación glorifica a Dios, y la elección también, para que la reprobación existe para que la elección brille con más gloria. Como Dios ha designado los escogidos hacia la gloria, así Él, por su eterno y sumamente libre propósito de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello, por lo cual aquellos que son escogidos, siendo caídos en Adán, son redimidos por Cristo. Aquí ya estamos frente a un evento, aquí estamos frente ya a la materialización y de un orden cronológico y providencial para que todo esto se lleve a cabo. Entonces aquí viene la caída, viene la condenación del pecado, y entonces estos escogidos caídos en Adán estos caídos en Adán comienzan estos escogidos a ser llamados eficazmente, y se le imputa la justicia de Cristo, son justificados y quedan listos para ser glorificados. Entonces, por lo cual aquellos que son elegidos siendo caídos en Adán son redimidos por Cristo, son eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Entonces, todo su debido momento, Dios llama eficazmente a través del ministerio de la palabra. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder por medio de la fe para salvación. Ni otros son redimidos por Cristo eficazmente, llamados, justificados, adoptados, santificados y salvados, sino solamente los escogidos. Entonces aquí estamos frente a una expiación limitada, en donde ninguno otro son redimidos en Cristo, sino solamente los escogidos, y son llamados eficazmente y se le imputa la justicia de Cristo, son adoptados y son santificados y guardados por el poder por medio de la fe para salvación. Entonces, en el momento propicio, esta vocación, este llamado tiene lugar entonces cronológicamente. Esta vocación se materializa en los escogidos, son llamados eficazmente y son guardados con las arras del Espíritu para la glorificación eterna. El resto de la humanidad, Dios le plació, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual Él concede o retiene misericordia, aquí está hablando de la reprobación, como le place, para la gloria de su poder soberano sobre sus criaturas, pasarlos por alto y ordenarlos a deshonra e ira por causa de sus pecados, para la alabanza de su gloriosa justicia. Entonces, estamos hablando acá, entonces, que el resto de la humanidad que no fueron escogidos, Dios le plació. Entonces, aquí la reprobación, Dios no está luchado, Dios no está frustrado en su plan, sino que Dios le plació al resto de la humanidad, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, o sea, ninguna otra motivación más que su propio interés, por el cual Él concede o retiene misericordia, o sea, a través de la libre escogencia y de la voluntad libre de la deidad, y de retener misericordia como le place, porque no tiene la obligación de conceder misericordia a todo el mundo, para la gloria de su poder soberano. O sea, esta es la finalidad,
que con el fin de glorificarse a sí mismo, mostrando sus proezas y su poder soberano sobre sus criaturas, o sea, el control que ejerce soberanamente, porque la arcilla puede objetar al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Claro que no, po. Y Dios va a querer saber, po, mostrar cómo ejerce este control, y Dios va a querer disponer de su propia creación como le place. Pasarlos por alto y ordenarlos, aquí estamos frente a una ordenación divina, a deshonra e ira, por causa de sus pecados, para alabanza de su gloriosa justicia. Entonces aquí el atributo de la justicia es glorificado en que estos individuos son condenados a causa de sus pecados. Entonces aquí se está hablando tanto como de la reprobación como de la condenación. Entonces Dios, a través de su libre escogencia y con toda la facultad y su derecho de retener misericordia a quien quiere y como le place, son ordenados entonces a deshonra e ira, y a causa de sus pecados mostrar su verdadera justicia. Entonces aquí se está hablando de la reprobación como de la condenación. Interesante. Entonces aquí la predestinación tiene un patrón activo-activo. Y aquí no estamos frente a un decreto pasivo, sino que tanto la elección como la reprobación son activas, incondicionales y soberanas. La doctrina de este alto misterio de la predestinación ha de ser tratado con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, atendiendo la voluntad de Dios revelada en su palabra y rindiendo obediencia a ella, puedan, por la certidumbre de su vocación, estar seguros de su elección eterna. Así que esta doctrina producirá motivos de adoración, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Aquí hay varios elementos. Primero que todo, la doctrina de este alto misterio de la predestinación, interesante que la categoriza como un alto misterio de la predestinación, ha de ser tratado con especial prudencia y cuidado. Entonces aquí hay una advertencia para los que quieran indagar en la mente divina, para que los hombres, atendiendo la voluntad de Dios revelada en su palabra, o sea, no indagamos nada que no esté revelado en la Escritura, aquí no hay ningún tipo de especulación, y rindiendo obediencia a ella, o sea, un cuidado a atender lo que está revelado en la Escritura, puedan, por la certidumbre de su vocación, estar seguros de su elección eterna. Entonces, interesante que estos son los afectos producidos de esta doctrina, o sea que es de total provechosa para el creyente. Esta doctrina producirá motivos de adoración, reverencia, admiración a Dios, una temeridad, yo creo que brutal, como Dios es admirable, cognoscible y totalmente soberano, que esto genera una adoración y reverencia, pero brutal en el creyente. Y una diligencia para atender estas cosas y para atender a su vocación de su elección, y un consuelo también a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Este es un consuelo de que si hay una vocación, esto es una vocación eterna. Entonces es un consuelo total para el creyente. Entonces, interesante que nos advierte que si vamos a indagar sobre este tema, debemos ser diligentes con nuestra vocación de obedecer el Evangelio. O sea, aquí no estamos frente a una especulación sofista, sino que si vamos a indagar en este tema, en este alto misterio, es precisamente en nuestra vocación de obedecer el Evangelio. Esto genera una temeridad, una obediencia, una adoración
para el creyente y un consuelo el saber que su Dios tiene todo previsto, tiene todo preordenado, tiene todo ya programado, y que si uno tiene la certidumbre de que si uno es un escogido, esto está todo garantizado. Así que esto genera una adoración total para el creyente. Aquí, en síntesis, entonces, aquí la Confesión de Fe de Westminster nos van a presentar una predestinación determinista, escritural, en donde Dios se va a asegurar de que su propósito final se lleve a cabo a través de medios providenciales que Dios se va a encargar que estos tomen su ejecución para que su propósito final de redención llegue a su culminación, su propósito, y de hecho este propósito final llega a ser el primero, en donde Dios tiene ya decidido qué hacer con su propia creación y que Dios se va a encargar que este propósito final, que sea el primero, que este es su propósito eterno e inmutable y soberano, se va a cumplir sí o sí. Y Dios se va a asegurar que esto se lleve a cabo. Y posteriormente, en la ejecución de su propósito, esto toma lugar y ya en el momento propicio, los que están preordinados para la vida van a ser llamados eficazmente, justificados, adoptados y guardados por el poder de Dios. Así que en esto consiste el decreto de Dios, una predestinación de todas las cosas, en donde Dios es la primera y última causa de todas las cosas, incluso de la caída y del mal que se introduciese, y que el mal debía ser dispuesto en su propia creación, pero que esto no genera una contradicción, no hace a Dios pecador, ni violenta la voluntad de las criaturas, sino más bien va a establecer estas causas segundas, estas causas secundarias, para ejecutar su propósito. Aquí estamos frente al alto misterio del decreto eterno de Dios.